Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Miren este lazo tan lindo que vamos a aprender a tejer en el día de hoy, que además está muy fácil de hacer, ya que vamos a utilizar solo puntos bajos y lo mejor es que vamos a utilizar cualquier restante de lana que tengamos por allí, que siempre nos queda algo de algún otro proyecto que no sabemos en qué usarlo. Esta es una oportunidad, ya que es una pieza bien pequeña que podemos usar para colitas para el cabello, para cintillos, diademas, en fin, lo que ustedes quieran hacer para decorar, pueden hacerlo con este lacito. Y vamos a utilizar entonces un ganchillo de crochet de acuerdo al grosor del material que vamos a estar usando y una tijerita. Así que a tomar ganchillo y lana que vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Ajustamos a nuestro gancho y vamos a comenzar con una cadenita de base. Vamos a ir tejiendo nuestras cadenas, como siempre les digo, ni muy flojitas ni demasiado apretadas, y vamos a tejer de esta manera hasta tener 60 cadenitas. Ya tengo mi cadena de base con 60 cadenitas y esto mide 36 centímetros. Entonces, si ustedes están trabajando con algún material más gordito o más delgado, entonces tienen que hacer la cantidad de cadenas necesarias, pero que mida 36 centímetros. Ahora, para comenzar la primera vuelta, vamos a saltar esta última cadena, la número 60. Vamos a la cadena que le sigue, colocamos allí nuestro ganchillo, sacamos una lazada. Ahora vamos a ir a la siguiente cadenita, sacamos una lazada, entonces vamos a tener 3 aritos en el ganchillo. Ahora vamos a pasar una lazada por todos estos aritos. Ahora en el siguiente espacio, en la siguiente cadenita, vamos a tejer punto bajo. En el siguiente espacio también un punto bajo. En el siguiente espacio de la misma manera, y entonces así vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta que nos queden solo 2 cadenitas disponibles. Estamos llegando al final de la vuelta 1, me quedan 2 cadenitas disponibles, como les dije. Entonces acá vamos a hacer una nueva disminución de la misma manera que hicimos al inicio de la vuelta. Colocamos el gancho en la siguiente cadena, sacamos, vamos a la última cadenita disponible, sacamos el gancho y con 3 aritos vamos a cerrar pasando por todos los aritos. Entonces, para la vuelta siguiente vamos a hacer una cadena, vamos a girar, esa cadenita no nos va a contar como un punto, así que vamos a comenzar tejiendo exactamente en el último punto que hicimos en la vuelta anterior. Sacamos, vamos a ir al siguiente punto, sacamos, tenemos 3 aritos, cerramos el punto completo. Ok, de esta manera vamos a iniciar todas las vueltas y entonces continuamos a partir del siguiente punto haciendo un punto bajo en cada espacio por toda la fila número 2 hasta que lleguemos a donde nos falten 2 espacios para tejer de nuevo una disminución en el final de la vuelta. Estamos llegando acá al final de la vuelta 2. Vamos a tejer una disminución en estos últimos 2 puntitos, 2 espacios. Colocamos el gancho en el primero, sacamos, vamos al último espacio, sacamos y pasamos una lazada por todos los aritos para cerrar el punto. Ahora para la vuelta siguiente, que sería la número 3, vamos a dar inicio con una cadena. Comenzamos de la misma manera, como les dije, todas las vueltas las vamos a comenzar igual. Iniciamos acá en el primer espacio, vamos al siguiente y con 3 aritos cerramos el punto. Ahora en el siguiente espacio vamos a hacer punto bajo, en el que le sigue igual, y entonces continuamos
repitiendo la misma secuencia que hemos trabajado estas dos primeras vueltas, haciendo disminución al principio y al final de cada vuelta, ok, para que las dos puntitas nos vayan quedando de esta manera. Entonces vamos a repetir esta misma secuencia hasta que tenga de ancho 3 centímetros aproximadamente. Eso calculo que serán unas 5 o 6 vueltitas de puntos bajos para alcanzar esos 3 centímetros que necesitamos. Bien, entonces ya yo he realizado 5 vueltas y alcancé la medida de ancho de 3 centímetros, como les dije. Entonces acá, a finalizar la última vuelta, hacemos una cadenita, cortamos nuestra lana, sacamos por completo y ahora vamos a camuflar este trocito de lana antes de cortarlo por completo. Después de esconder cualquier restante de lana, entonces vamos a tomar la pieza, la vamos a colocar así para calcular la mitad. Si quieren pueden colocar acá un marcador y luego vamos a doblar cada una de las partes de esta manera. Esta la vamos a pasar por encima, que nos quede con esta forma. Entonces ahora vamos a dar la vuelta, lo acomodamos bien y con aguja lanera vamos a empezar a coser desde la parte de abajo, tomando todas las piezas, todas las capas que hay aquí. Pasamos para acá, vamos a subir una vuelta, allí bajamos, luego regresamos de abajo hacia arriba. Recuerden que vamos a tomar todas las capas y vamos a pasar entonces por la fila siguiente. Y ahora acá en la última fila que tenemos acá, entonces vamos a apretar bien. Voy a cortar acá. Vamos a ir hacia el lado revés y vamos a hacer varios nuditos. El primero que quede bien apretado y hacemos varios entonces para asegurar. Entonces ahora, para que nos quede bien apretadito en la parte de acá, vamos a dar varias vueltas con el trozo de lana que tenemos en nuestra aguja y vamos a ir apretando bien para que quede bien arruchadito acá en el centro.
Entonces cuando ya hemos dado varias vueltitas acá en el centro, vamos a girar y vamos a hacer nuditos acá en la parte de atrás para asegurar que no se nos vaya a soltar. Y luego escondemos un trozo de nuestra lana. Ya que hemos camuflado bien nuestra lana, vamos a cortar. Y para finalizar vamos a camuflar este otro trocito que nos quedó con aguja de lana. Bien, entonces después de camuflar cualquier restante de lana, vamos a acomodar bien nuestro lacito y vean cómo queda de precioso. Queda súper lindo, y si queremos colocarlo a una colita o una goma para el cabello, solo tenemos que coser la gomita en la parte de acá atrás y entonces quedaría listo un accesorio precioso para el cabello. Incluso lo pueden utilizar para diademas, para niñas o cualquier otra cosa que tú quieras decorar. Con eso hemos terminado el tutorial de este lindo moño. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un like, comparte este video y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, para que puedas disfrutar de diferentes tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.